Hace varios días subí un video hablando sobre los libros que estuve leyendo. En ese video, que es el número 9, si mal no recuerdo, les dije que había leído 2 libros que son antologías, pero que no reseñé en ese video, sino que les prometí que les iba a hacer un video aparte a cada uno. Estoy hablando del Umbral de la Noche y de las Memorias de Sherlock Holmes. Bueno, tuve que decidir sobre cuál libro hablar primero y me decidí por El Umbral de la Noche. Simplemente porque en este momento estoy con más ganas de hablar de Stephen King que de Arthur Conan Doyle. Bien, este librito tiene un total de 21 relatos, de los cuales me gustaron todos o prácticamente todos. Tiene una introducción de John MacDonald. La verdad es que no leí nada de ese escritor, pero acá, buscando en el siempre y confiable Google, dice que es un autor de novelas de suspenso y crimen. Estaría bueno investigar más sobre él, pero hasta ahora nunca había escuchado el nombre de este señor. Pero bueno, después de tantos miles de millones de años, me dispuse a leer esta antología tan aclamada por los lectores de Stephen King, incluso llegando a ser el libro favorito de varios. El primer relato se llama Los misterios del gusano. Los sucesos transcurren en 1850. Un hombre junto a su ayudante se van a vivir a una mansión que éste heredó. Apenas entran, nota que si bien es muy bella, también parece ser algo siniestra. Para colmo, sus nuevos vecinos parecen estar aterrorizados por su presencia y alegan que nadie puede vivir en aquel lugar, que los antiguos habitantes de esta mansión sufrieron desgracias y por ende a ellos les espera lo mismo. Y esto no es todo, porque durante las noches se empieza a sentir el ruido de las ratas rasguñando las paredes, siendo cada vez este sonido más fuerte e insistente. Me gustó que todo el relato estuviera escrito en modo epistolar, contado a partir de las cartas que escribe el protagonista y el diario de su ayudante. En todo momento se siente ese estilo lovecraftiano y por ende creo que la historia les va a gustar si leen a este autor. Personalmente yo no lo disfruté tanto, incluso ya quería terminarlo y seguir con la siguiente historia, pero siendo objetiva, tengo que reconocer que el relato es bueno, solo que yo en ese momento no tenía muchas ganas de leer algo al estilo Lovecraft. La siguiente historia se llama El último turno. En esta ocasión los sucesos se irán desarrollando de la mano de Hal, que es un hombre nómada. No tiene esposa ni hijos. Su vida consiste en viajar de lugar en lugar y trabajar haciendo las tareas más diversas. Hal es contratado en una construcción. Su trabajo es usar una máquina. Un día su jefe le avisa que no trabajará durante una semana, pero le propone ayudar para limpiar el sótano junto a otros trabajadores. Por supuesto que le van a pagar por esto, y Hal acepta sin pensarlo mucho. Es aquí cuando la cosa se empieza a poner más turbia. En aquel sótano, que ya de por sí es enorme, estuvo abandonado durante muchos años, y algunas criaturas se apoderaron de él. Sin dudas, este relato lo disfruté muchísimo, mucho más que el primero. Lo leí en media hora antes de irme a trabajar. Es muy fluido, es atrapante y con un desarrollo que no sabes en qué puede terminar. Después sigue Marejada Nocturna. La historia comienza con lo que parece ser un asesinato y no solo eso, sino que están quemando un cuerpo en la playa. También se nombra constantemente algo llamado A6. La verdad es que este relato me dejó helada y creo que si lo hubiera leído en el año 2020 o 2021 me habría causado terror. Se trata de la historia de un grupo de chicos que parecen haber sobrevivido a un virus mortal al cual llaman A6, que curiosamente vino desde el lado oriente. Stephen, al parecer, ya no confiaba mucho en los asiáticos en aquella época. La historia me parece genial, y más al llegar al final, cuando se revela la gravedad de las consecuencias que este tan temido virus causó. Bien, de los relatos que vamos hablando, este me pareció el mejor de toda la antología. Es escalofriante,
Y lo que le sucede a este pobre hombre y la imaginación de Stephen me sorprende, porque a mí nunca se me habría ocurrido pensar en una historia como esta. La historia se centra en un ex astronauta. Este cuenta que su misión era ir hasta Venus y tratar de recolectar toda la información que le fuera posible. Sin embargo, le sorprendió que este planeta fuera tan terrorífico, muy diferente a la Luna. Le pareció horrible estar cerca de ese planeta por el aspecto y la energía sombría que irradiaba. La cuestión es que al volver a su casa siente su cuerpo extraño, las manos le pican, incluso hasta llegan a dolerle. No quiero hablar tanto sobre esta historia porque quisiera que ustedes la leyeran, podría arruinárselas, pero sí les diré que aquí habrá una mutación que jamás se me habría ocurrido, una mutilación tan horrible, asquerosa e impresionante que es mejor que ustedes mismos la lean. Seguimos con La Trituradora. Una máquina de planchar ultra veloz se traga accidentalmente a una mujer que intentaba poner su ropa en ella. La cuestión es que comienzan a producirse más accidentes ocasionados por esta máquina. El agente Hunton empieza a creer que podría estar poseída o algo por el estilo. Una de las cosas que amo de King son los detalles que da, al menos al narrar la acción. A continuación les voy a leer un fragmento, para que sepan a qué me refiero. La señora Fragley había sido atrapada, quién sabe cómo, y arrastrada al interior del mecanismo. Los rodillos de acero recubiertos con amianto habían quedado tan rojos como la pintura de un granero, y la nube de vapor de la máquina había dispersado el nauseabundo hedor de la sangre caliente. 10 metros más adelante, el otro extremo de la máquina había escupido fragmentos de su blusa blanca y sus pantalones azules, e incluso jirones desgarrados de su sostén y de sus bragas. Con los trozos más grandes de tela plegados con grotesca y ensangrentada pulcritud por el dispositivo automático, pero ni siquiera eso había sido lo peor. La siguiente historia es el Coco. Un hombre está muy mal porque mató a sus 3 hijos y necesita contárselo a alguien. Por eso busca a un psicólogo y empieza su relato. Lo curioso de esto es que la historia no se acerca ni un poquito a lo que podríamos esperar. El hombre relata que noche tras noche dejó a sus pequeños hijos dormir solos en sus habitaciones, porque si no de grandes podrían echarse a perder, ser gay, por ejemplo, según él, y los niños le decían constantemente que había un coco en ese lugar, es decir, en sus habitaciones, y pedían dentro de las posibilidades que lo sacaran de aquella habitación. Por supuesto que el padre no hace caso de esto y las consecuencias no se hacen esperar. Este hombre me parece despreciable y un poco secamente con sus pensamientos de cómo se deben criar a los niños y sobre cómo supuestamente son las mujeres, quien transmite con éxito la esencia insoportable de este sujeto. Y bueno, como dato extra, que ya todo el mundo lo sabe, es que este año se estrenó la película, que bueno, todavía yo no la vi, pero sin dudas está en mis planes, tengo que verla sí o sí, porque el relato estuvo muy bueno. Después sigue Campo de Batalla. Bien, me sorprendió gratamente y sinceramente no pensé que me encontraría una historia de este estilo en la antología. Un sicario acaba de terminar con su trabajo, encargarse del fundador y propietario de la empresa Juguetes Morris. Cuando el sicario quiere ir a su casa, tomarse un baño y tomar algo, recibe un paquete de parte del conserje. Este hombre, precavido como siempre, intenta abrirlo con todo el cuidado del mundo. Sin embargo, nunca se imaginaría que desde el interior saldrían soldaditos de juguetes con vida, con la misión de matarlo. Sus armas son realmente dolorosas y letales. Si bien la situación da miedo porque unos juguetes armados intentan hacerle daño a este hombre, también me resultó gracioso. Es como Toy Story, pero sangriento. Después sigue Materia Gris. Un chico llega a un bar para comprar la ración diaria de cervezas para su padre. El dueño del lugar lo nota estresado y con miedo. Cuando le pregunta qué le sucede, este rompe en llanto. El chico le cuenta que su padre está raro, pero mucho más allá de lo que podría ser normal.
El dueño del lugar, junto a dos de sus clientes, deciden dirigirse a la casa del chico y verificar con sus propios ojos si semejante relato es cierto. Por supuesto que se llevan un arma con ellos por las dudas. Esta historia me gustó mucho, sobre todo porque el miedo a lo desconocido está latente en todo momento. Después seguimos con camiones. Bueno, esta historia la conocí primero por la horrible película Maximum Overdrive, que es una de las peores películas que vi en mi vida. Hice un pequeño video con respecto a esta película que, no sé, es horrible, 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 horrible. Lo único que me gustó de ella fueron los primeros minutos y después se pone insoportable. Pero bueno, van yendo más al tema del relato. Trata de un grupo de personas que quedan atrapados en una estación de servicio porque de pronto los camiones empiezan a tener vida propia. Estos rodean la tienda y en varias ocasiones atacan a personas. Nadie sabe por qué está sucediendo esto y encima los camiones piden que les carguen los tanques. Entiendo que a Stephen le gusta escribir sobre vehículos que se rebelan y esto es lo primero que leo de este estilo de él. No es mi historia favorita de la antología, pero sí me gustó muchísimo más que la película y me entretuve leyéndola. Después seguimos con A veces vuelven. Esta historia se centra en un profesor que consigue trabajo en una escuela secundaria. Todas las clases que le tocan son tranquilas, salvo la última, donde se encuentran los chicos más rebeldes y con menos chances de pasar de curso. Lo raro comienza cuando varios de sus alumnos empiezan a desaparecer y su vacante lo ocupan chicos que le parecen familiares. Y no solo eso, sino que en el pasado estos fueron responsables de un delito muy grave. Pero eso sería imposible, porque en la actualidad estas personas deberían tener como 40 años y no 16. Esta historia me gustó mucho y al parecer tiene su propia película. Pronto la estaré viendo también y comentándoles mi opinión en el blog. Seguimos con Primavera de Fresa. La historia está ambientada en Inglaterra, en un campus universitario. Un asesino que aparece cada 7 u 8 años mata despiadadamente a las chicas por la noche. Sus crímenes son tan atroces que incluso en una ocasión una de sus víctimas aparece sin cabeza. Nadie sabe quién es el asesino y tampoco pueden atraparlo. El hecho de que el asesino aparezca después de un cierto tiempo me recordó mucho a It, ya que aparecía cada 25 años o algo así. Sin embargo, esta historia tiene un detalle muy importante que lo diferencia de aquel libro, que no podré decirles porque, spoiler, el final tiene un plot twist que me dejó con ganas de seguir leyendo esta antología. Después seguimos con La Cornisa. Un hombre se enamora de la mujer de un mafioso. Por desgracia, el mafioso se da cuenta y cita al primero en un edificio para charlar. Lo sorprendente es que el mafioso le propone un juego. Si logra dar la vuelta al edificio, pero en la cornisa, él los dejará en paz y le entregará a su mujer. Sí, suena horrible. Bueno, pero no solo eso, sino que también les va a dar $20,000. El protagonista, sin tener muchas opciones a la mano, acepta el reto. De lo contrario, ya sabemos lo que podría haber pasado. La historia es muy buena, más que todo porque en varias ocasiones parecía que el protagonista se iba a caer. También hay una película de este relato. Hay una película que se llama Los ojos del gato, que es una película antológica donde se adaptan 3 historias de Stephen King y La Cornisa es una de ellas. La verdad es que estuvo interesante y se las recomiendo también. También hay un video de Alberto Laiseca donde está narrando esta historia. Las narraciones de Alberto Laiseca se pueden encontrar tranquilamente en YouTube y son narraciones que siempre estoy recomendando. Muchos de los relatos que más me gustan los conocí gracias a él. Después sigue la historia El hombre de la cortadora de césped. Bueno, esta es una de las historias que más me gustó de la antología, porque es muy bizarra y porque por momentos sentía que estaba leyendo una de las historias del mangaka Junji Ito.
Un hombre tiene un accidente con su cortadora de césped y decide venderla. Los días pasan y su césped crece hasta el punto de que es totalmente necesario contratar a alguien para que lo corte, pero nunca se imaginaría que la persona que llegaría a su casa, el encargado de cortar su césped, fuera tan extraño. La historia es muy grotesca, visualmente muy impactante, o por lo menos eso provocó en mí, y sin dudas es una de las mejores historias que tiene esta antología. Después seguimos con Basta S.A. Me mantuve pegada a esta historia de principio a fin, con esa incertidumbre de querer saber dónde se estaba metiendo el protagonista. Dick, que es nuestro protagonista, se reencuentra con un viejo conocido, James. James en su juventud solía ser muy flaco y un fumador sin remedio. Sin embargo, en la actualidad se lo ve radiante y ya dejó el vicio. James le cuenta a Dick que esto fue gracias a una organización llamada Basta S.A. y le tiende una tarjeta. Pero no puede contarle los métodos que usa esta organización porque firmó un contrato que se lo impide. La historia ya de por sí transmite una atmósfera como de desconfianza en todo momento. Es como si supiéramos que algo está mal, que algo no está bien, pero no sabemos en qué instante todo va a empezar a mostrarse tal cual es. Sencillamente genial. La organización es muy tétrica, de solo pensar en ello se me eriza la piel y este se convierte en uno de mis relatos favoritos, no solamente de esta antología, sino de todo lo que leí de King y más allá de lo que leí de terror. Bueno, yo venía de leer el relato Basta S.A., que es una tremenda historia, y creo que es por eso que este relato me decepcionó un poco. Lo sentí medio flojo, pero más que todo fue su final lo que no me gustó tanto. La historia trata sobre una chica que conoce en la universidad a un chico escuálido que lleva una campera enorme, que habla con timidez y que en definitiva no se acerca en nada a lo que sería su tipo de gustos. Sin embargo, este chico por alguna razón sabe todo lo que ella necesita, tanto que de a poco esta chica se va enamorando de él. Suena como una historia de amor, pero no lo es. No puedo revelar tanto porque si no le estaría arruinando la historia. En cuanto a lo que dije al principio, tengo que aclarar que no estoy diciendo que es un mal relato. Es más, hasta ahora la antología no tuvo ni un solo relato malo, solo que sentí mucho el contraste con la historia anterior. Después seguimos con Los chicos del maíz. Leer esta historia era una gran cuenta pendiente porque fue de las primeras historias que supe que eran de Stephen King, pero solo lo sabía, nunca lo había leído. La película es una de mis favoritas y el tema de que todo transcurra en un pueblo olvidado y de que los protagonistas sean niños me parece increíble. El relato comienza con una pareja que se desvía de la carretera, ambos se llevan muy mal y aquel viaje tenía el propósito de ser el último intento de salvar el matrimonio. Pero al verse perdidos, la tensión solo va en aumento. En un momento dado, el conductor atropella algo que resulta ser nada más ni nada menos que un niño. La pareja está asustada, pero este miedo se potencia cuando ven que el niño tiene la garganta degollada, es decir, que alguien lo mató y lo tiró a la carretera. Sin pensarlo demasiado, deciden levantar el cadáver y llevarlo al pueblito más próximo para contarle todo a las autoridades correspondientes. Me encanta que en esta historia Stephen haya tocado el tema del fanatismo religioso, que haya decidido ubicar esta historia en un pueblito rodeado por una coraza enorme de maizal y que casi todo el relato persista esa atmósfera de misterio. Después seguimos con El último peldaño de la escalera. Esta historia se diferencia de las demás porque en ella no hay un elemento sobrenatural o fantástico que cumpla algún rol. Simplemente se trata sobre una anécdota horrible vivida por dos pequeños hermanos y cómo ésta se conecta con un suceso del presente, cuando ambos ya son adultos. La historia comienza con Larry recibiendo una carta de su hermana Kitty. Esta carta trae un mensaje muy importante y Larry no tarda en conectarlo con su niñez. Cuando ambos eran pequeños solían jugar a un juego muy peligroso. Ellos vivían en una granja, por ende tenían un granero.
En ese granero solía haber una escalera en estado deplorable que subiéndola te podía llevar hasta 20 metros de altura. Tanto Larry como Kitty tenían la costumbre de subirse ahí y lanzarse a una pila enorme de heno, como si esto fuera un colchón. Pero un día la escalera no aguanta el peso. El final es uno de los que más me gustaron de los relatos que contiene esta antología. Es una historia que resulta triste y que, al igual que me pasó cuando leí It o Doctor Sueño, sentí cómo los personajes que en un momento los leí como niños habían crecido. Si estás un poco depresiva o depresivo, la verdad es que no te recomiendo leer esta historia. Después seguimos con El hombre que amaba las flores. Si tuviera que elegir el relato que menos me gustó de la antología, ese sería El hombre que amaba las flores. La historia comienza narrándonos un hermoso día de mayo, primavera para el protagonista. El hombre se ve muy feliz, se podría decir que está muy enamorado y todas las personas que se cruzan con él notan eso. Algunos lo envidian, pero con una envidia sana. Todo parece muy idílico. Sin embargo, muchas veces las apariencias engañan y esta no es la excepción. Algo que Stephen hace muy pero muy bien es narrarte algo hermoso y perturbador al mismo tiempo, creando escenarios donde realmente no se podría estar tranquilo realmente. Pero como les dije al principio, la historia no me gustó tanto como otras. Tampoco la odié, pero sí quedé algo media insatisfecha con ella. Incluso a las demás las encuentro tan perfectas que siento que esta está media desubicada en la antología. Pero eso es solo una apreciación mía, así que no me hagan caso. Después seguimos con Un trago de despedida. Y al igual que sucede con el relato de El misterio del gusano, este funciona como una precuela o como un complemento para saber más sobre la novela El misterio de Salem Slot. En un bar, pleno invierno, un grupo de hombres mayores se encuentran tomando cerveza. Afuera, la tormenta de nieve promete no parar y la misma se acumula rápidamente. En un momento, un hombre al borde de la muerte atraviesa la puerta y pide ayuda para salvar a su mujer e hija, quienes esperan a 5 kilómetros dentro de un auto, el cual ya no puede mover. Los hombres del bar lo interrogan y todos quedan aterrorizados cuando se enteran de que el extraño dejó a su mujer y a su hija cerca de Salem Slot, la tierra maldita por estar habitada por seres oscuros. La historia se desarrolla con estos hombres tratando de salvar a las mujeres y la cuestión es que acá hay que ver si lo van a lograr. Esta es una historia muy interesante y más sabiendo que tiene relación con aquel clásico del maestro. Y el último relato es La mujer de la habitación. Este relato fue un golpe duro y agradezco no haberlo leído en un estado débil porque habría llorado todo el día. Creo que esta fue una buena manera de terminar la antología porque la mayoría de las historias son terroríficas, con criaturas abominables, con personajes que demuestran pura maldad y una total falta de empatía. Y esta historia es todo lo contrario, sin mencionar que ella trata sobre algo que a cualquiera de nosotros nos podría ocurrir en cualquier momento. Cada uno de nosotros actuaría de distinto modo, pero de una cosa no puedo dudar. El hombre que aparece en este relato actuó con amor. Una mujer está en sus últimos días de vida. Se encuentra internada debido a un cáncer que la está consumiendo. Sus horas son un infierno. La vida que lleva ya no es vida. Este es un relato muy emotivo que me dejó pensando en muchas cosas y no pude no llorar. Y así es como termina esta antología que pasa a ser uno de mis libros favoritos, no solo leídos en el 2023, sino de mis libros favoritos de toda la vida. Cuando haga el video sobre mis libros favoritos de este 2023, obviamente que voy a poner a este libro. Y eso es todo, espero que les haya gustado el video y si es así, nos vemos en el próximo. Chao.